Desde que el 2009 inició el sexenio del gobernador de Sonora, México, Guillermo Padres Elías. Este dio a conocer la construcción y futura apertura de un acueducto que llevaría agua de la presa El Novillo, la cual contiene a su vez aguas del río Yaqui, hasta Hermosillo, ciudad capital del estado. Desde entonces los yaquis iniciaron un tortuoso camino jurídico, informativo, de resistencia y desobediencia civil para las defensas del agua de su río, argumentando que el impacto de su posible pérdida sería desastroso en términos naturales y culturales. El acueducto Independencia ya está operando, pero el despojo de recursos naturales al pueblo yaqui es un asunto histórico y evidentemente irresuelto. Es un gran honor de presentar mis colegas que Raquel está quedando con nosotros ahora, y al don Silverio y don Mario. Voy a empezar en el orden del panel, en el orden que van a hablar. Primero tenemos el profesor Juan Silverio Jaime León, profesor jubilado del tribu yaqui. Su presentación se tituló Territorio, Sierra, Río y Mar como llegados sagrados yaquis. Su acta de nacimiento señala que nació en el 4 de mayo de 1957, año en que el jefe yaqui Juan Maldonado Tetaviate hubiera cumplido 100 años, en Potam, Río Yaqui, Sonora, México. Pero en realidad nació en el monte, en manos de una partera llamada María Jesús, que entierró su cordón umbélico al lado de un saguaro gigante, el cual hasta hace poco aún existía. Fue profesor de primaria, habiendo ejerciendo por un lapso de 34 años, hasta que lo jubilaron, que se puso en cuotas, por estorbar a los gobernantes democráticos, también en cuota, como sabemos de México un poco. Estudió la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional y participó más de 20 años en diferentes comisiones en la estructura del gobierno tradicional yaqui. Nuestro segundo presentador es Mario Luna Romero, que es el secretario de Autoridad Tradicional en Vicán, tribu yaqui. Su presentación se llama El Yaqui, un pueblo que se niega a morir. Nació el día de la Asunción en el año 1972 en algún lugar de la Sierra Bacatete, cercano a Vicán, Sonora, México. Estudió el bachillerato en el CBTA 26, especializándose en técnico agropecuario. Fue promotor cultural del Instituto Sonorense de Cultura y coordinador general del Patronato Educativo. Es secretario de la tribu yaqui en Vicán, comisionado para la defensa legal del agua. En consecuencia, hay varias demandas en su contra. Y finalmente, la profesora investigadora Raquel Padilla Ramos, que es del Centro de INA en Sonora, y aquí visitando como el Visiting Professor en Lilas. Doctora en estudios mesoamericanos de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Su formación profesional la llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace más de 20 años y se ha especializado en historia y cultura yaquis. Ha publicado los libros Yucatán, fin del sueño yaqui, El tráfico de los yaquis y el otro tribunato de 1995, Progreso y libertad, Los yaquis en víspera en la repatriación 2006, y Los herederos patrias, los yaquis Madero y Piño Suárez en las elecciones de Yucatán de 1911, que se publicó en 2011. Ahora es profesor visitante en la Universidad de Texas en Austin, en nuestro centro de Lilas. Ayúdame a dar una bienvenida a nuestros visitantes, por favor.
Leos Chaniago, yan lauti pute imte ane, waka itom luturia, hiakim betana te muvicha eteova, wame itom hikame, wame itom nunukame te baisa. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de conversar, de charlar, de platicar lo poco o lo mucho de nuestro pueblo. Muchas gracias por la invitación. Hoy en nuestros pueblos se está originando un evento muy importante para todos nosotros, la Cuaresma. La Cuaresma ya aquí como el elemento o el ceremonial más importante que nos legaron pues los misioneros conquistadores de esa parte del noroeste del país, en la cual pues estamos totalmente inmersos. El tema al cual quiero compartir con ustedes está relacionado a los tres elementos más importantes que ha sostenido a la tribu hasta hoy día, que son elementos de identidad, que son los elementos de fortaleza a través de generaciones. Hablar del territorio de la tribu, estamos hablando de un legado, de acuerdo a nuestros ancestros, de un legado que los dioses nos dejaron. Entonces, nosotros estamos completamente conscientes de que el término sagrado o el término divino era un término que ya se venía utilizando en años posteriores a la venida de los misioneros, que de alguna manera permite o facilita la adoctrinación o la evangelización y pudiera de alguna manera empatar ese conocimiento ancestral que ya se tenía. Por ello, el territorio para los indios yaquis es algo legado del Itom Achay, del Todopoderoso, del Poder Supremo, del Dios. Entonces, cuando los evangelizadores llegan con la cruz, llegan con Jesús, pues prácticamente se hace la fusión y se facilita, ¿no? Aunque nos pegan en la torre, el proceso no se, el procedimiento no se conflictúa, ¿no? Y eso lleva en el transcurso de los 150 años de evangelización de los jesuitas, pues va enraizándose completamente en nuestros pueblos. ¿Por qué lo decimos que la evangelización fue un elemento que le dio raíces profundas a la identidad sobre la tierra? Es porque en estos momentos, en las ceremonias religiosas, se habla de nuestro territorio. Cuando nosotros hablamos del Conti, por ejemplo, el Conti es la procesión que se realiza por los pueblos, por cada pueblo. Es una forma de darle
mm, una caminata que se hace alrededor del pueblo, donde, donde se dice que se ratifican los conocimientos ancestrales sobre el territorio, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con la religión, ¿no? Entonces, ahí está un elemento muy importante que, que los, que los capitanes yaquis, encargados, por ejemplo, de las ceremonias, tienen que exponer ante los jóvenes, ante la multitud, ¿no? Ese protocolo, ¿no? Ese protocolo ceremonial donde se nos dice o donde se nos inculca, ¿no? De que esta tierra es el legado de nuestros ancestros, ¿no? Ahí no se habla de Jesús, ahí no se habla de la religión, se habla del más allá de la evangelización, ¿no? Entonces, son espacios que se aprovechan para ratificar, ¿no? Nuestra identidad sobre la querencia de nuestro territorio. Entonces, eso es un elemento que ahora, por ejemplo, en los 40 días de la Cuaresma, aunque son un poco más de 40 días, y la Semana Santa, es donde se reproduce ese conocimiento. Que no se comenta, yo lo estoy comentando aquí, porque se tiene que saber, se tiene que conocer, porque es parte de nuestra identidad, porque son parte de nuestras fortalezas. Aún de que la religión nos haya pegado en toda, también nos sirvió para cohesionarnos, para darnos fuerza, más por lo que está pasando actualmente. Después de la Cuaresma vienen otros eventos, también ceremoniales, que están ligados a la vida cotidiana del pueblo yaqui, a la fertilidad, a la producción, a la cosecha, ¿no? Al bienestar, a la lluvia. Entonces, todas esas fiestas ceremoniales que los jesuitas les impusieron a los yaquis como santos patronos, tenían cierta conexión, ¿no? O tienen cierta conexión con los eventos naturales, ¿no? que se van dando durante el año. Por eso las ceremonias de los yaquis son cíclicas, pues, ¿no? Son cíclicas, se están dando en sus momentos y van de acuerdo al acontecimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahorita tenemos este gran acontecimiento entre religioso y ancestral, ¿no? Porque es una combinación de las dos partes, de los dos elementos. Otro de los elementos que de alguna manera permitió a los yaquis que subsistieran, ¿no? Y la prueba está de que aquí estamos hablando con ustedes, es la sierra, el elemento, el lugar de refugio. Decían unos por ahí de que los yaquis conversaban con este medio, la sierra como un buen refugio. Fue el que nos garantizó a nuestros ancestros la sobrevivencia
de los embates del gobierno, ¿no? De los ejércitos, de las guerras, incluso de los mismos españoles, ¿no? De la colonización. Y hoy día, pues, para nosotros es algo que es considerado como un elemento sagrado. La sierra como un buen refugio y como un elemento sagrado para los yaquis. ¿Por qué? Porque ahí están los lugares donde está el conocimiento, están los yohuaras, ¿no? Los yohuaras donde está la sabiduría, donde está el conocimiento. El yo es un ser supremo, o sea, es el Dios de los dioses, por decir algo, ¿no? Entonces el yo es algo grande. Entonces el yo Juara, y Juara es casa donde vive el ser supremo. Y donde de alguna manera conversaban nuestros antepasados, nuestros ancestros, con sus antepasados. Decían unos yaquis mayores que en la sierra, en la parte de lo que es la tierra firme, existen lugares y espacios muy importantes, considerados hasta hoy día, ¿no? Donde los yaquis adquieren las habilidades para la defensa, para defender nuestro territorio, para poder participar en las actividades ceremoniales y participar en la actividad de la lucha de los yaquis. Entonces, esos espacios son 7 espacios que están ubicados en el territorio, bien definidos, ¿no? Bien reconocidos, y que nos permite a nosotros tener esa fortaleza. O sea, nosotros para dar una lucha decimos no estamos solos, ¿no? Estamos con nuestros ancestros que viven ahí, que son de ahí, que estos son los elementos que nos dan a nosotros para poder seguir luchando. El otro espacio es el litoral, es el mar, ¿no? El mar como un elemento de subsistencia, ¿no? Y ahí también hay 7 espacios sagrados, ¿no? Que el Tácala, y que el Cutacusela, que el Yomojonea, que el Yacicuri, ¿no? Entonces, esos eran los lugares donde los pescadores se consagraban a la jefa, porque era una mujer, el Azu, la abuela del mar, ¿no? Para consagrarse como pescador, ¿no? Dicen los viejos que ahora es un desastre. El mar ya no va a dar para más. ¿Por qué? Porque no respetamos. Porque nunca le pedimos permiso, nunca le pedimos autorización a esa señora, a esa madre, a esa abuela, para poder solicitarle la autorización para que nos dé de comer. Entonces, ahorita todo el mundo se pelea por los espacios, por los permisos para poder capturar ciertas especies para comercializarlos. Entonces, no estamos saliendo de esos esquemas que nuestros ancestros nos dejaron. Por ello, que hoy día se está viendo esa situación de que hay problemas serios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos permitimos que se pisoteen, ¿no? Ese conocimiento que a nosotros nos han dejado o nos han legado nuestros ancestros. Y esa es parte de la identidad. Esa es la identidad que nos han transmitido nuestros abuelos,
es el conocimiento que tenemos que reproducir en los diferentes medios a los jóvenes, a los adultos, para que lo conozcamos todos y sepamos de que esto, la naturaleza es parte nuestra y nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y eso nos tiene que dar fortaleza, eso nos tiene que dar todos esos elementos de identidad para poder ser seres humanos en realidad, en verdad, ¿no? Hoy tenemos problemas fuertes como el río que se está matando, el río que se está muriendo, y todo por la ambición, todo por el dinero, ¿no? Y de unos cuantos, porque finalmente nosotros seguimos en lo mismo, ¿no? Que son temáticas a veces hasta espinosos del sistema, porque nosotros no podemos tocar en nuestro país detalles de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque hay represalias, porque hay contradicciones, y eso no es permitido muchas veces, ¿no? Entonces, esperemos tener esa libertad para poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos y lo que nosotros sentimos, frente a esa realidad. Es mucho la temática de lo que es parte de lo que es la identidad, de lo que son nuestras fortalezas, pero desgraciadamente por los tiempos a veces nos limita pues a ventilar, ¿no? Y pues estamos abiertos a cualquier duda que se pueda dar en relación a lo que es nuestro territorio, nuestros eventos ceremoniales que hoy día están en vigencia, ¿no? que son parte nuestra. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme. Gracias. Llego a ustedes. Bueno, pues igual, muchas gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad aquí al instituto de poder también dar nuestro mensaje. Al igual que lo comenta el maestro Silverio, en estos últimos días se ha dado pues una lucha muy desigual, pero yo creo que nada diferente a lo que anteriores generaciones se han dado, ¿no? En el sentido de que se está luchando por la vida, se está luchando por la defensa de la vida comunal a la que nosotros nos hemos dado. Es muy diferente el tener una cultura o asimilar una cultura o algunas costumbres, ¿verdad?, a diseñar su propia forma de vida, su propia forma de concebir las cosas, el mundo mismo, y también el tener una esperanza de vida, el tener un futuro que ofrecerle a nuestros hijos, y no nada más a los nacidos, sino a los no nacidos, y obviamente también, como lo decía el compañero Silverio, a los caídos, pero que siguen en la lucha. Esto es muy importante porque hoy día la lucha del yaqui, algunos de ustedes, y aquí Raquel lo va a puntualizar en unos momentos, la lucha del yaqui ha sido muy cruenta, ha sido perder muchas vidas, ha sido un llorar y un gemir muy fuerte, muy
difícil para el pueblo yaqui. Y el motivo es la defensa del territorio. Defender con todo, hasta con la vida misma, un pedazo de este mundo que nuestro Creador no sé cómo decirlo, en algunas partes se puede interpretar hasta como condenarnos a cuidarlo, ¿verdad? Porque en ese sentido lo asimilamos nosotros, o sea, estamos obligados a cuidar esa parte del mundo que nos tocó vivir y que está ahí y que estamos viendo que lo están matando poco a poco. El controlar nuestros recursos naturales es una forma muy fuerte y muy criminal de raíz tratar de matar al pueblo yaqui. A lo largo de la historia ha habido invasiones en las que completamente el territorio yaqui se ha visto prácticamente desolado, ¿no? Obligados a arrinconarnos en el refugio natural que es la sierra, ¿verdad? En la que obviamente sirve de trinchera, pero también de comunicación con el más allá, ¿no? Como lo decía el compañero Silverio. Y también cómo tuvieron que emigrar algunas generaciones también de yaquis, algunos voluntariamente hacia esta parte de los Estados Unidos, pero otros forzados, miles forzados hacia el otro extremo del país, que es México, hasta Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, ¿verdad? Y toda esa parte la logramos pasar, pues, siempre con el objetivo bien claro: volver a cuidar el territorio, cuidarlo y tratar de ofrecerle ese mundo que nosotros conocemos como territorio yaqui a nuestros hijos. Nuestros mayores, sin conocernos, pensaron en nosotros y dijeron: este sacrificio que estamos haciendo es por ellos, aún sin que nosotros hubiéramos nacido. Y cómo sistemáticamente se ha estado despojando, se ha estado atacando a la tribu yaqui, al grado de que hace algunos años todavía el ejército mexicano se ufanaba, pues, de que habían iniciado los bombardeos aéreos a los yaquis rebeldes. Estamos hablando del 26, 27, ¿verdad? Y todavía se quejaban de que estaban recibiendo disparos de los yaquis, ¿no? Cuando menos en algunas publicaciones así lo estaban manejando. Y daban nota de aviones derribados también en aquel entonces. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero bueno. En el 2010, cuando nos enteramos nosotros de que había la intención de desviar aguas de la cuenca del río Yaqui hacia la cuenca del río Sonora para abastecer a la ciudad capital de Sonora, que es Hermosillo, nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando, si era verdad o no. Porque aparte de que en 1939-40 Lázaro Cárdenas, en un acto reivindicatorio, le restituye una tercera parte del territorio de la tribu yaqui, cercenando otras 2/3 partes, ¿verdad? Le da el derecho de agua de la cuenca del río Yaqui, ¿no? En un volumen del 50% de la presa de la Angostura, que es la primera y única presa que había en aquel entonces sobre la cuenca del río Yaqui, ¿verdad? Más las aguas broncas, aguas no controladas, aguas abajo de la presa, ¿no? Eso pues nos da un equivalente de alrededor de 700 millones de metros cúbicos que la tribu yaqui pudiera acceder y pudiera servirle para mantener viva ese ecosistema, ese equilibrio tan débil en el desierto, el equilibrio ecológico, que garantizaría pues que el entorno que significa el agua, el río para el territorio yaqui, pues se mantuviera, ¿no? Sin embargo, pues no fue así. Poco a poco fueron creando algunas otras represas,
En los 50 se creó una presa derivadora que se suponía iba a derivar el 50% del agua que nos corresponde hacia nosotros y el otro 50% hacia otros usos de los campesinos que estaban en el Valle del Yaqui, ¿no? Posteriormente ponen otra presa intermedia, que esa se iba a hacer para generación de energía eléctrica únicamente. Hay un decreto de veda en el que no se permite desviar ninguna gota de agua de ahí, ¿verdad? Sí, únicamente. Bueno, porque también desviar aguas de esa presa significa que dejas de generar en esa cantidad la cantidad de energía eléctrica, el voltaje que supone significa, ¿no? esa agua. Sin embargo, hoy vemos pues que en esa presa intermedia que se puso, ¿verdad? Antes conocida como el Novillo y hoy conocida como Plutarco Elías Calles, bueno, de esa presa se pretende desviar volúmenes de agua hacia la ciudad de Hermosillo a través de un acueducto. Le habían puesto el proyecto acueducto del Novillo, y después de ser criticado y ser exhibido ese proyecto, decidieron cambiarle a Acueducto Independencia, ¿no? Que es como actualmente se da a conocer. Este acueducto pretende tirar un tubo, una tubería de 175 alrededor de 175 kilómetros de línea para poder abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Ellos dicen que serían alrededor de 75 millones de metros cúbicos los que se extraerían de esa presa hacia Hermosillo anualmente, ¿no? Estudios que han hecho nuestros asesores técnicos indican pues que pues el diseño de los tubos, las 5 bombas que están ahí instaladas, tienen capacidad hasta para elevar la capacidad de extracción y de conducción alrededor de 250 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Entonces, pues sabemos pues que las ciudades no tienen llenadera. Una vez conectado a la cuenca y una vez admitido como usuario, difícilmente se podrían detener esas extracciones. Por eso es pues que al tener ese antecedente posterior del control de las aguas de la cuenca del río Yaqui, la tribu Yaqui enciende los focos de alarma. A diferencia de lo que normalmente la tribu Yaqui había actuado para defender el territorio, hoy día convencimos a nuestras autoridades tradicionales para utilizar las vías institucionales y las vías legales para dar la defensa. En el 2010, a finales de 2010, iniciamos un juicio de restitución de aguas, ¿verdad?, en el que se decreta una medida cautelar preventiva y urgente, en el que ordenan que no se puedan trasvasar ninguna gota de agua de la presa del Novillo. Disposición judicial que fue totalmente ignorada y pisoteada. Posteriormente iniciamos un amparo de la justicia federal para poder que se nos garantizara el derecho de audiencia, porque desde 2010 a la fecha, oficialmente el gobierno de Sonora no nos ha dicho que pretende extraer agua de la cuenca del río. Nos enteramos a finales de 2011, ¿verdad?, dentro de los trámites administrativos del juicio, que había un proyecto, y el proyecto era un PowerPoint en donde ellos indicaban todas las bondades que significaba ese proyecto: desviar aguas de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, que es la que debe inicialmente de abastecer a la ciudad de Hermosillo. De por sí ya trasvasar aguas de una cuenca a otra ya no está permitido, ni es legalmente, ni es tampoco apropiado, hablando en términos ecológicos, ¿verdad? Pues esto fue totalmente ignorado. Se inició el proyecto, se licitó en una forma totalmente tramposa, marrullera, porque el que ganó la licitación fue una empresa que estaba ubicado prácticamente en el tercer lugar en cuanto a los costos, ¿verdad? Y
Y era una empresa creada o sea, prácticamente al vapor. No tenía ninguna experiencia en materia de construcciones. Ahí se impuso a esa empresa para hacer para construir la obra, una obra que en ese momento se impugnó la misma licitación misma y que siguió. Se concedieron amparos, hay 7 amparos en contra de ese acueducto, y sin embargo, de 2010 al 2014, queremos decirle que la obra sigue en construcción. Sigue en construcción y está trasvasando aguas de la cuenca del río Yaqui al río Sonora. Esto pues nos deja en una situación de desventaja, ¿no? En una situación prácticamente de indefensión, puesto que a lo largo de todo este tiempo ellos se han dedicado a tratar de deslegitimar la lucha. Primero, que inclusive obligó al INAH, ¿no? a aclarar un documento que se había emitido, porque la PGR, el Ministerio Público, que defendía a Conagua y a la Presidencia de la República y al Gobernador del Estado, pues a través de un documento que solicitó e interpretó mañosamente, dijo que la tribu Yaqui no existía. Por lo tanto, no tenía personalidad jurídica para poder reclamar lo que reclamaba. Eso fue un escándalo que tuvieron que aclarar los propios antropólogos ahí del INAH, y que nos permitió también a nosotros, ¿verdad?, pues poner el tema a nivel nacional, ¿no? Porque durante esto, pues como se acostumbra en los países democráticos de Latinoamérica, es que precisamente nada sale todo se arregla en casa, todo está ahí, el problema está ahí. Vimos nosotros que los medios informativos, los medios comerciales no estaban tomando con seriedad el asunto, que el ambiente al interior de la tribu estaba muy caliente, ¿verdad? Y tuvimos que acompañar este proceso judicial tortuoso, ¿verdad?, con acciones de resistencia civil. Queremos decirle que la tribu Yaqui tiene una población que no debería de ser así, pero bueno, de 45,000 habitantes en la actualidad, ¿no? Pero que a finales de 1800 por ahí ya eran 30,000, ¿no? Entonces, todos estos años de sacrificio, de lucha, no han permitido que la tribu Yaqui se desarrolle, pues. Decirles que 45,000 yaquis serían afectados, un pueblo milenario se vería afectado con los trasvases de agua, pero también todo un sistema productivo que es el Valle del Yaqui, que en algún momento se llamó el granero de la nación mexicana, y que de ahí surgió la Revolución Verde que el doctor Norman Borlaug encabezó, ¿no?, en donde se hizo todo hasta acreedor al Premio Nobel de la Paz. Todo esto se está dando pues en un ambiente de impunidad, en la que 1 millón de habitantes se verían afectados directa e indirectamente, ¿verdad?, con el trasvase de aguas que hoy día se está dando con impunidad. Violentando todas las leyes nacionales e internacionales, han permitido que el río Yaqui, que aparte de ser un activo productivo, un elemento vital tanto para el desarrollo económico como para la naturaleza y el desarrollo mismo de nuestra vida cultural, pues se está viendo afectado. Hoy día no lleva ni una gota de agua el río Yaqui, ¿no? Las leyes internacionales dicen que deben de garantizar escurrimientos mínimos, ¿verdad? Y eso no se está dando. Cancelaron totalmente el río Yaqui. Y todavía hay corrientes subterráneas por el río Yaqui que permiten que todavía se desarrolle, que haya una humedad ambiente ahí. Pero ni siquiera eso ya van a permitir. Al cancelar esos volúmenes de agua, interceptarlos antes de llegar a nuestro territorio, significa que también se cancelan esa poca humedad que existe ahí, ¿no? Entonces, ellos hicieron un manifiesto de impacto ambiental totalmente amañado, sin consultar al pueblo yaqui, ¿verdad?, lo que motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un amparo y dejara insubsistente el manifiesto de impacto ambiental que permitía la construcción del acueducto y obviamente la operación. Sin embargo,
a pesar de ese amparo, la obra sigue, se sigue construyendo y la defensa poco a poco ha ido aumentando. Empezamos pues con marchas multitudinarias de 10,000, 30,000 hasta 50,000 habitantes del sur de Sonora, 8 municipios que se venían afectados juntándose, dialogando, haciendo pactos de unidad y de defensa, ¿verdad?, con la tribu yaqui para poder defender las aguas de la cuenca del río Yaqui. Todo esto se sigue dando. Hay una manifestación sobre la carretera internacional que une Nogales con Guadalajara, con México, la carretera federal número 15, que a la altura de Bicam tiene alrededor de 9 meses, ¿no?, que está en bloqueos tandeados para manifestar pues la inconformidad que existe y la necesidad de que el pueblo y la sociedad civil organizada se entere de lo que está sucediendo, ¿no? Que a pesar de que tenemos el amparo de la justicia federal, no se cumple, y que tenemos que apoyarnos nosotros precisamente en la conciencia y en la sociedad civil organizada que vea pues que en un país que se dice democrático se estén dando estas omisiones tan graves a la ley, ¿verdad?, que con esto pone en riesgo la vida institucional, el equilibrio de poderes que debe existir en un país democrático, donde el sistema judicial con total autonomía debe de imponer también, basado en las leyes constitucionales, el que las leyes se cumplan. Unas leyes que el poder legislativo está emitiendo, ¿verdad?, pero que también hay un ejecutivo encargado también de respetar y de hacer valer las leyes, porque así lo juramentan cuando toman posesión. Todo esto está en riesgo, aparte de la existencia del pueblo yaqui, ¿verdad?, una existencia milenaria que está ahí y que se niega a morir, ¿verdad?, pero también poniendo en equilibrio y en entredicho pues todo este sistema de gobierno que tenemos en México. Esto no es algo que quisiéramos poder estar diciendo, pero que se está dando, pues, que están ahí, que sigue la impunidad. Hubo un cambio en el gobierno mexicano, de partido político en el poder, y las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Desafortunadamente creemos nosotros que sea precisamente un laboratorio el que se está haciendo en Sonora para poder aplicarlo en diferentes estados de la República y del mundo. El hecho pues de convertir lo que para nosotros es un elemento de cohesión y de vida, ¿verdad?, de interpretar el mundo mismo, ¿verdad?, pues quede como una simple mercancía que se compra y se vende. Poner al agua como a la venta, a la compra y venta, a diferencia de lo que nosotros lo interpretamos, ¿no? Para nosotros el agua es vida, es creador de vida, de alimentos, ¿verdad?, y de una forma de concebir el mundo. El río Yaqui, pues, como el yaqui mismo significa pues la conjunción, la posibilidad de conjuntar los elementos tierra, agua, aire, fuego, para poder crear la vida misma, que es el yoeme, que es el yaqui. Esto es lo que está en riesgo, lo que está en lucha hoy en la tribu yaqui, y que se ha dado en esta forma permitido por la coyuntura que existe en Sonora y en México, pero que sigue adelante, ¿no?, y que yo creo que debería de llamar la atención, ¿verdad?, de todos los que tienen algún conocimiento sobre la cultura yaqui, ¿verdad?, pero también con el simple hecho de ser vecinos y de tener esa instrucción, esa capacidad académica para poder también decir que a nuestros ojos están sucediendo estas cosas, y el permanecer callado yo creo que no, ética y moralmente no debería de ser, pues. Esto sería lo que yo pudiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, ya me presentaron, soy Raquel Padilla, profesor visitante en la Universidad de Texas en Austin. Antes de hacer mi presentación, me gustaría expresar mi gratitud sincera a las personas que han hecho posible mi presencia aquí en la Universidad de Texas. Primero, e indudablemente, a Joe y Teresa Lozano Long. Y bueno, disculpen si no sigo la lógica de las jerarquías administrativas, pero en este momento pues rigen mis emociones basadas en la cercanía y la amistad, así que continúo con Heather, que está ausente en este momento. Ha sido un gran apoyo para mí, para mi familia en muchos sentidos. Nicole, por supuesto, a Charlie, Paloma, que además nos está apoyando con la organización de este evento, y Celio, que es profesor visitante también y un cálido amigo. Agradezco la presencia de Juan Silverio y Mario por compartirnos su palabra yaqui, pese a los sagrados días de la Semana Santa que ya empezaron. Y bueno, por último, pero no por eso menos importantes, va el agradecimiento para mis hijos, que están aquí con nosotros, fieles, curiosos, inquietos y combativos también. El tema que yo les traigo es significando un río, el río Yaqui, según los yaquis y los yoris. Me voy a permitir leer para tratar de no hacer acotaciones que me desvíen y ocupen mi tiempo, ¿no? Desde el siglo XVI, en un espacio geográfico ostentosamente denominado Nueva España, se ahondaron las raíces de la explotación del indígena a través del acaparamiento desproporcionado de su fuerza laboral. La disputa por el control de los recursos naturales se dio de manera sistemática y plena de violencia entre las sociedades indígenas y europeas, y la resistencia de los primeros no se limitó a la supervivencia ni se constriñó a la inconformidad clandestina, sino que fue detonada ocasionalmente por movimientos sociales como la rebelión maya de Jacinto Canec y la sublevación yaqui de 1740. Los yaquis forman un grupo étnico que habita la región centro-sur del estado de Sonora, México. El Censo de Población y Vivienda del año 2000, que sigue, por favor, calculó el número de yaquis en 15,000, aunque hay quien los estima, tomando en cuenta los que viven en Hermosillo y en Arizona, Estados Unidos, en cerca de 40,000, 45,000, dijo Mario, ¿no? A pesar de su dispersión histórica, a los yaquis se les relaciona con el espacio territorial que han defendido secularmente. Entre las tácticas utilizadas por los dominadores para controlar subversiones y someter espíritus, tenemos el control de los recursos naturales y la remoción de indios insumisos. Con los yaquis esto último sucedió en los siglos XVIII, XIX y se agudizó durante la presidencia de Porfirio Díaz. Bajo la óptica actual, en la que los asuntos indígenas se sustentan aparentemente en derechos humanos y libertades fundamentales, y en la que la opinión pública, sobre todo internacional, es un asunto de peso, podría pensarse que estas medidas se llevaron a cabo de manera oculta. Sin embargo, no fue así, y se crearon los marcos legales necesarios para el traslado forzoso de indígenas, deportaciones, pues, a otros lugares del país e incluso allende sus fronteras. Remociones y deportaciones. Miles de yaquis fueron llevados a Yucatán como peones acasillados, es decir, jornaleros agrícolas obligados a vivir y moverse en los límites de la finca en que trabajaban. Sin embargo, no era la calidad laboral la que prevalecía sobre los expulsos, sino la social, la de prisioneros de guerra. Con esta categoría de prisioneros de guerra fue que el gobierno mexicano justificó el derecho a la deportación. Y es que en ese tiempo, deportación implicaba, además del traslado a algún lugar lejano, la pérdida de la patria potestad y de bienes y la prisión de guerra. El desplazamiento forzoso de seres humanos de sus lugares de origen a otros lejanos, ya sea por castigo, una deportación, o por supuesto humanismo, una remoción, puede catalogarse como genocidio. Este se define como una serie de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racional o religioso. Entre estos actos podemos mencionar la muerte física, el daño físico o mental, alteración del entorno y las condiciones de vida con miras de destrucción física, total o parcial,
imposición de medidas tendentes a evitar los nacimientos dentro de un grupo y transferir de manera forzada a miembros del grupo insertándolos en otro. Atendiendo a esta definición, podemos afirmar que todas estas tipificaciones se han puesto en práctica contra los yaquis, últimamente con la alteración de su entorno. Y permítame, amable auditorio, comparar brevemente la situación yaqui con la de los aborígenes australianos para revelar disparidades en materia de política indigenista por parte de los respectivos estados nacionales. En el caso australiano, la política de remoción se centró en la captura y traslado de niños aborígenes, alejándolos de sus familias. Se veía en ellos una simiente de trabajadores del campo y sirvientes domésticos. Durante el desarrollo de la Guerra del Yaqui, algunos niños yaquis sufrieron una suerte similar, pero a diferencia de los aborígenes australianos que eran aprendidos en redadas, los niños yaquis eran capturados en los campos de batalla, asignándoseles inmediatamente la categoría de huérfanos. Bajo esta calidad, algunos fueron colocados en casas particulares, generalmente de gente que gozaba los más altos escaños sociales y económicos, para que se asimilaran a la vida sonorense. Los niños yaquis fueron tratados como huérfanos cuando no lo eran, y la política de deportación incluyó a yaquis de todas las edades. Se crearon sistemas de control para el confinamiento de los indígenas en especies de campos de concentración, instituciones totales que implicaban la identificación obligada con pasaportes y salvoconductos por parte de los indígenas, además del encierro, el castigo, la violencia y la tensión. Las cifras de indígenas desarraigados son poco precisas, pero en México, a diferencia de Australia, el gobierno federal no se ha preocupado por reivindicar a las generaciones robadas, o stolen generations, como les llaman, ni por recopilar evidencias y testimonios públicos y privados, examinar leyes y políticas pasadas y vigentes relacionadas con el desplazamiento forzado, para crear políticas públicas que incidan en una compensación. En México, a diferencia de Australia, no ha habido un reporte como Bringing Them Home, trayéndolos a casa, del cual surja una propuesta de reparación de daños de cualesquiera índole, incluyendo la monetaria, así como la exigencia a las instancias civiles, militares y eclesiásticas que participaron en el desarraigo de yaquis, de responsabilizarse de sus actos, examinando su parte y ofreciendo una disculpa pública. Estamos muy lejos de una política nacional de reconocimiento y reconciliación. ¿Qué sigue, por favor? La deportación de yaquis fue producto de una guerra de exterminio y fue un acto genocida. Los arreglos con el gobierno posrevolucionario les llevó algo de justicia. Hubo restitución de tierras, como ya mencionó Mario, sí, pero solo la tercera parte de lo que ellos reclamaban. Se reafirmaron como grupo étnico denominado tribu yaqui, con sus autoridades tradicionales y sus formas organizacionales. Pero el gobierno federal vio la forma de inmiscuirse en ellas para capitalizar las divisiones existentes y crear nuevas. En Sonora, lejos de haber una disculpa a los yaquis, gobierno y particulares los siguen despojando de sus tierras y de su agua. Significando el río. La experiencia en políticas indigenistas del Estado mexicano y las entidades federativas no ha dejado de incluir el despojo de recursos naturales disfrazado de progreso y modernidad. En materia hidrológica, para el Yoeme, el yaqui, no ha sido distinto. El Yaqui es el río más importante y caudaloso del noroeste de México y la principal fuente de abastecimiento de agua para riego y consumo. Sin embargo, para los yaquis es más que un dispositivo físico y un torrente hídrico. El río es uno de los elementos físicos que componen su territorio y una evocación identitaria tangible e intangible. Es asimismo un componente que ha influido en las actividades vitales de la etnia y en su forma de relacionarse con sus ancestros, con Dios y con la naturaleza. El río Yaqui es, junto con los 8 pueblos y la Sierra del Bacatete, parte de la etnicidad yoreme. Es por eso que a lo largo de los siglos, los yaquis han hablado de él, del río, casi como antonomasia del territorio. Y en tiempos actuales, el binomio río Yaqui parece ser el apellido o la jurisdicción de los 8 pueblos. Es así como los yaquis dicen Torim río Yaqui, Potam río Yaqui, Huiribis río Yaqui, etc. Sin duda, la sublevación yaqui más notoria de la época colonial
fue la de 1736-1740, cuando el grupo étnico estaba bajo el régimen de misiones jesuitas. No es infrecuente que los movimientos sociales motivados por el descontento hacia un sistema de gobierno eleven su grado de violencia al converger las causas del descontento con algún desastre natural. Así sucedió con esta insurrección, pues en los primeros días de enero de 1740, los yaquis vieron la inundación más grande de la que jamás habían tenido noticia. Lo narra así el padre Lorenzo José García. Y es cierto que, con dificultad, se contará, de antes ni después, lo que en esta ocasión se vio, que fue llegar a juntarse las aguas de este río de Yaqui con las del río Mayo, distantes entre sí 40 leguas. De modo que todo este espacio de uno a otro río estuvo, por 2 semanas y más, hecho un mar, continuado este en otras muchas leguas por las bandas contrarias de ambos ríos. Los desbordamientos del río Yaqui también fueron recurrentes durante el siglo XIX. En el año de 1868, los yaquis fueron testigos de otra catástrofe natural provocada por sus avenidas, conocida como la Creciente Grande. Algo similar ocurrió en 1949, situación que afectó gravemente a la comunidad de Bacum, provocando grandes pérdidas materiales. El río Yaqui, como extensión del territorio yaqui, se aprecia con claridad en una carta que en 1886 escribiera el líder José María Leiva Cajeme, exigiendo a las autoridades militares la salida del ejército de los 2 pueblos del río. Cito: Río del Yaqui, octubre 19 de 1886. Señor General Juan Hernández, Médano. Señor General, de todos sus destacamentos que tienen ustedes en este río, varias veces nos han mandado algunas tristes mujeres que han agarrado presas en el campo, y también algunos indígenas que han tomado prisioneros que por casualidad les han perdonado la vida. Y por medio de esos poblanos y poblanas, nos han mandado ustedes ofrecer la paz en palabra y también por escrito, sin ningún carácter oficial. Pero aún, sin embargo de esto, si a ustedes les conviene hacer la paz, yo la recibo con mucho gusto, en unión de todos los habitantes de este río y del río Mayo. Y desde luego, nos sometemos todos en unión a la obediencia del gobierno, bajo la condición de que dentro de 15 días se retiren todas las fuerzas del gobierno que están en este río para Guaymas o Hermosillo, y de no hacerlo así, pueden ustedes obrar de la manera que les convenga. Yo, en unión de mi nación, estamos dispuestos a hacer la última defensa que hacen todos los hombres, por ser un deber sagrado que sostiene el hombre hasta la última diferencia. No ofreciéndole más, espero que tendrá usted la bondad de contestarme y para mañana a vuelta de correo. Su atento y seguro servidor, José María Leiva Cajeme. Aquí, como en muchos otros textos, el río Yaqui, acompañado del Mayo en este caso, es usado como antonomasia del territorio indígena. Esto obedece a que, como hemos anotado, el río es el elemento geográfico articulador, cómplice de la resistencia étnica, al grado de instituirse como un ente geográfico político al margen del Estado Nacional. Además de la relevancia geográfica que posee por su longitud y la impronta material que deja su paso, el río Yaqui ha sido usufructuado por los indígenas, de modo que a fines del siglo XIX, la inexistencia de leyes y reglamentos no impidió que Cajeme desarrollara entre sus pueblos un verdadero aparato administrativo y ejecutivo. Reconoció también la necesidad de un sistema hacendario que grabara las actividades realizadas en su territorio e impuso cuotas a las nutridas lanchas que llevaban mercaderías por el río Yaqui. Como tierras de pan llevar, es decir, apropiadas para el cultivo de cereales, eran consideradas las del Valle de Aguacaliente y del rancho Babojori en las márgenes del río Yaqui. Su fertilidad fue motivo de conflictos y rencillas entre los yaquis, sus antiguos posesionarios, y la notable familia Íñigo. Notable era la palabra que se usaba en el siglo XIX para referirse a las élites políticas, ¿no? En los años de 1853 y 54. La desfavorable resolución jurídica hizo que los indios solicitaran a las autoridades estatales la apertura de una toma de agua que, regando el Babojori, aprovechara también a sus tierras para sus siembras y ganado. La colonización del Valle del Yaqui implicaba dar derechos sobre el agua del río a los empresarios agrícolas que allí se establecieran. A medida que se asentaban los diversos proyectos liberales para Sonora,
esta política de fomento se instrumentó con más vehemencia y organización, pasando por alto las demandas indígenas y sus años de lucha por mantener la integridad del territorio. La problemática se agudizó en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el Porfiriato. Bajo estas circunstancias, en 1890, Carlos Conant recibió la concesión de abrir al cultivo las tierras del Bajo Río Yaqui y poco después estableció la Richardson Construction Company, que es la compañía deslindadora norteamericana que más impactó la región en pugna. Debido a los proyectos agrícolas, el Valle del Yaqui fue fisurado reticularmente con múltiples canales de irrigación, de modo que el agua del Bajo Río Yaqui, otrora exclusiva de los indígenas, fue aprovechada también por blancos o mestizos. Se conformó el distrito de riego número 41, también llamado Río Yaqui, productor de trigo, maíz, cártamo y algodón, entre otros cultivos. Desde la promulgación del decreto de 40, en el Yaqui se ha vivido una paz relativa, aunque los reclamos indígenas siguen presentes por la tierra, el agua y sus pueblos. Con el tiempo, y a fuerza de golpe y bala, los yaquis aprendieron que en la lucha por la tierra se debía explicitar también la defensa del agua, pero en siglos anteriores, para los yaquis esto se daba por sentado. Los yaquis consideraban que río y territorio eran indisolubles. Es por eso que en sus demandas históricas los derechos al agua del río no figuraban. Un poco de geografía. El río Yaqui se ubica en la vertiente occidental o del Pacífico. Nace en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, donde recibe el nombre de río Papigochi. Luego de cruzar la sierra, desciende atravesando de norte a sur el estado de Sonora hasta desembocar en el Golfo de California, cerca del puerto de Guaymas. Ambos conforman el sistema Yaqui-Papigochi, el cual alcanza una longitud de 1.050 kilómetros, de los cuales aproximadamente 600 pertenecen al territorio sonorense. Desde la llegada de los españoles a territorio yaqui, los pueblos originarios defendieron el derecho a conservar su espacio vital. Cuando la primera expedición llegó a las márgenes del caudaloso río en 1533, un cacique yaqui, acompañado de cientos de guerreros, dibujó en el suelo una raya con su arco para advertir a los europeos que si cruzaban serían repelidos militarmente. Al traspasar la línea se entabló un fuerte combate en el que los españoles resultaron vencidos. Esta y otras derrotas militares experimentadas por los españoles en manos de indígenas yaquis indujeron a la corona a cambiar la estrategia de colonización, invirtiendo la fórmula exitosamente empleada en el centro y sur de la Nueva España. De este modo, en el noroeste novohispano figuró como fundamento de expansión la evangelización con misiones jesuitas apoyadas por el aparato militar, aunque es justo reconocer que a territorio yaqui los ignacianos ingresaron sin escolta. La penetración del sistema misional en Sonora fue facilitada por los sistemas fluviales de Yaqui-Bavispe y Sonora-San Miguel. Consideremos que los ríos constituyeron por mucho tiempo el medio de comunicación entre los pueblos, tanto prehispánicos como de misión, debido a la accidentada orografía del espacio y a la ausencia de una infraestructura caminera. Los caminos eran indispensables para la transportación de insumos y personas, para el intercambio y el comercio, la transmisión de ideas, de noticias, enfermedades, entre muchas cosas. Los miembros de la Compañía de Jesús precisaban el conocimiento del territorio a misionar. Así lo demuestra en su célebre obra el ignaciano Andrés Pérez de Rivas, quien describió al río Yaqui de la siguiente manera. Desde que sale de las serranías, corre por llanadas, y entre algunas lomas por espacio de 30 leguas hasta desembocar en el brazo de Californias. En las 12 últimas a la mar, está poblada la famosa nación de yaquis, que goza de muchos valles, alamedas y tierras de cementeras, las cuales cuando el río trae sus avenidas y crecientes, que son ordinarias casi cada año, las deja regadas y humedecidas para poderse sembrar de verano, sin que tengan necesidad de lluvias para sazonarse y gozarse sus abundantes frutos. El río Yaqui fue sin duda el más importante en la frontera noroeste de la Nueva España. Partiendo de sus propios referentes geográficos, los jesuitas compararon al río con el Guadalquivir de España. En esta apreciación seguramente tuvo que ver la longitud, el caudal y los desbordamientos anuales, los cuales dejaban exigencias de respeto a los cauces naturales del río.
Debido a las avenidas fluviales, los pueblos yaquis sufrieron modificaciones en su ubicación y aspecto, situación que terminó volviéndose un importante marcador cultural. Breves conclusiones. Las crónicas misionales y militares, los documentos históricos de los siglos XIX y XX y las narrativas orales yaquis coinciden en que a lo largo de su historia, los yaquis han tenido en su río a una fuente de alimento y de beneficio económico, pero también a un compañero y aliado en la lucha, evocador de identidad étnica. Es allí donde descansa el usufructo social y cultural del río Yaqui. En la relación históricamente tensa con el Estado mexicano, marcada por persecuciones, guerras, deportaciones y exterminio, el despojo de recursos naturales también ha estado presente y, de hecho, los ha justificado. En consecuencia, la pugna por el río Yaqui como parte del territorio étnico es también histórica. El río Yaqui se ha ostentado en un importante baluarte de la historia yaqui y erigido en un marcador de identidad del pueblo que lo goza y que lo sufre. Es por eso que al colocar el binomio río Yaqui después del nombre de cada pueblo, los yaquis se asumen pertenecientes a él, como si fuese per se una entidad geopolítica y como si ellos mismos fueran su sustancia. Es por eso que decir río Yaqui es decir territorio, es decir 8 pueblos, decir sierra y guerra, es decir yaquis. Gracias. So thank you to our panelists. I think we have about 40 minutes for questions. Tenemos como 40 minutos para hacer preguntas y charlar un poco más. Muchas gracias por sus ponencias, fueron súper poderosos y importantes políticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo trabajo acá en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y les agradezco mucho que hayan venido acá a platicar de su lucha política. Le quería preguntar al maestro Silverio y al señor Luna si han recibido algún tipo de apoyo de la gente de la ciudad de Hermosillo, porque parece ser que es un conflicto muy grave, ¿no?, con respecto al uso del agua, y cómo ustedes han planteado su lucha al frente de las poblaciones urbanas, ¿no?, que a lo mejor no coinciden con los intereses de ustedes, ¿no? ¿Cómo van a tratar de resolver ese conflicto, ¿no?, sobre todo en los medios de comunicación, porque lo que se ve en la televisión y todo esto lo plantean como un conflicto en la que a veces ustedes no les dan la palabra, ¿no? Como que alguien habla en su nombre y realmente no se entiende muy bien cuál es el punto de vista, ¿no?, de ustedes, ¿no?, que va mucho más allá del agua, ¿no? Tiene que ver con su identidad, ¿no? Sí, claro que sí, mira. Bueno, me voy a permitir contestar. Adelante, señor. Tú eres el especialista. Yo creo que esto es una política de Estado, lo que se está manifestando en Sonora. Y bueno, lo encabeza Guillermo Padres Elías. Y se ha encargado de hacer un estado de ánimo, de crear un estado de ánimo en el sonorense y en la opinión pública. Porque, bueno, así le interesaba, crear la sensación de que Hermosillo no tiene agua, ¿verdad? Y efectivamente en estos momentos no tiene agua, pero sí tiene agua suficiente como para sobrevivir, y tiene agua suficiente dentro de la cuenca del río Sonora, que es la que debe de abastecer según las leyes, según la ley natural, ¿verdad? La lógica de evitar o de transformar, yo creo, algunas situaciones que se han dado. Empezaríamos por decirles que la ciudad de Hermosillo tiene una pérdida del agua que conduce por la red de agua potable de un 40%, por mal manejos y por fugas, ¿no? Estamos hablando de que ahí se están desperdiciando millones de metros cúbicos de agua, ¿no?, y no se están aprovechando. Tampoco tiene un sistema de tratamiento de agua, no hay planta de tratamiento de agua. Entonces toda esa agua residual se tira.
Queremos decirle que hay más de 800 represos construidos ilegalmente sobre la cuenca del río Sonora, ¿no? Que abastecen los ranchos ganaderos y agrícolas de prominentes políticos en Sonora, obviamente todos habitantes de Hermosillo. Todo esto dentro de la cuenca del río Sonora, ¿no? También existen alrededor de, no sé, en lo que construyeron el acueducto, de alrededor de 400 tomas listas para ser utilizadas por los ranchos vecinos por donde pasa el acueducto. Ellos dicen que son respiraderos, que son para expulsar la presión del acueducto, pero mañosamente o la casualidad es muy casual, ¿no? Se encuentran cada una de ellas, de esas tomas, en la entrada de los ranchos, pues, ¿no? Entonces yo creo que pues, son muy buenos para el diseño de esas obras, o de plano alguien tuvo la intención de colocar esas tomas, ¿no? Igual decirles que el acueducto Independencia se sigue construyendo, a pesar de que hubo un circo político, un circo mediático, en el que vino el expresidente Felipe Calderón, por ejemplo, a inaugurar esa obra, cuando no estaba en operación, cuando no estaba terminada. Después tuvo que desmentir él a su misma prensa diciéndole, fuimos a inaugurar la primera etapa de las pruebas que va a haber, ¿no? Entonces, algo así, pues, eso te da una idea de qué está pasando en Sonora. El hermosillense no se traga la versión de que no tienen agua. Ellos saben que el tandeo del que han sido objeto es totalmente malo, es totalmente criminal lo que están haciendo ahí, ¿no? Y tienen el repudio de la raza, de la gente de la ciudad. Ellos saben, ¿no? Los que han vivido ahí saben que de 2 administraciones anteriores no había falta de agua, no había tandeos, y entra una administración de otro partido y de repente aparecen los tandeos por todos lados. Inclusive en el plan de desarrollo de Sonora y de Hermosillo, el plan municipal, estaba contemplada una instalación de una desaladora. Las plantas de desalinización estaban contempladas como prioridad para abastecer de agua a Hermosillo, en un sistema de intercambio, ¿no? En el que las aguas que se pudieran tratar, desalar, cambiarlas por las aguas que hoy día se están utilizando, ¿verdad? De pozos profundos que están utilizando para el riego agrícola. Y esa agua mandarla a la ciudad, y el agua tratada utilizarla para el riego agrícola, para evitar también la descompensación económica, ¿no? Sin embargo, eso se desechó. De repente, el mismo gobernador del estado tenía en sus manos ese planteamiento, ¿verdad? Sin embargo, hoy ya no se toca. Esa posibilidad ya no se toca de intercambiar esas fuentes de abastecimiento. Fuentes de abastecimiento Hermosillo tiene dentro de la propia cuenca. Reordenar toda esa cuenca, ¿no? Rehabilitar la red de agua potable, tratar el agua, rescataría más de 800 millones de metros cúbicos. Pero no lo hacen, ¿no? Inclusive la misma obra del acueducto Independencia es totalmente inoperable. Sin embargo, ahí está, lo están haciendo. Y casualmente la obra termina o culmina, ¿verdad?, en la zona industrial de Hermosillo. Y en la zona industrial de Hermosillo, bueno, cuando se anunció la obra, pues se amplió a casi el doble de la capacidad de la planta Ford, por ejemplo, que es alto consumidor de agua, ¿verdad? La Bicola, o sea, todas las empresas que utilizan agua como insumo principal están ahí y se están ampliando. Hay un desarrollo inmobiliario muy grande que se está proyectando para Hermosillo. Terrenos que hoy valen, no sé, 2 pesos el metro cuadrado, teniendo agua, elevarían su potencial ahí, su valor hasta 2,000 pesos el metro cuadrado. Pues. No casualmente se está instalando la planta Holcim, ¿verdad? La planta más grande de Latinoamérica productora de cemento, la Pasco, ahí en Hermosillo. Entonces, todo esto nos da un indicativo de que no le van a, esa agua
que nos están robando a nosotros, porque es agua que están interceptando antes de llegar al pueblo yaqui y se la están trasladando al Hermosillo, esa agua no le va a llegar al ciudadano común, pues. No es para eso, porque no están poniendo ellos plantas tratadoras de agua. Esa agua que sacan de la presa la tienen que potabilizar, no están construyendo potabilizadoras. Entonces esa agua no es para el consumo humano, pues. Pero se agarran de ahí para decir, para violar la ley, esos huecos legales que existen, para decir, bueno, el consumo humano tiene prioridad por encima de cualquier otra actividad, y eso es cierto, pero dentro de la misma cuenca, ¿verdad? Y si de plano no tuviera otra alternativa, yo creo que el pueblo yaqui, con lo generoso que es y con lo respetuoso de la vida que es, yo no tendría duda de que el yaqui hallaría la forma de compartir. Ya se está haciendo. Del subsuelo de la tribu yaqui, del territorio yaqui, hay un acueducto que ya está abasteciendo a la ciudad de Guaymas y Empalme, ¿no? San Carlos. 15 millones de metros cúbicos están saliendo de ahí, del territorio yaqui hacia las ciudades vecinas, porque le vendieron la idea a la tribu yaqui de que se están muriendo de sed también, ¿no? ¿Y qué pasó? Que después supimos que se fue a San Carlos, Nuevo Guaymas, la zona turística más grande de Sonora, y a Miramar. Con esa experiencia y con ese desastre ecológico que está causando ese acueducto, porque alrededor de toda esa parte donde están sacando esa agua, ya los grandes álamos sobre el río se secaron. La corriente subterránea que corría por el río se está agotando. Causa de ello la intrusión salina, que el agua de mar está ganando terreno tierra adentro, en alrededor de 5.000 hectáreas, prácticamente, que antes eran altamente productivas agrícolamente hablando, hoy ya no sirven de nada. 5.000 hectáreas están devastadas, totalmente dadas en salitrada, y sigue ganando terreno el agua de mar hacia adentro, porque ya no existe esa barrera natural, porque las están impidiendo que llegue, ¿no? Una por el acueducto Yaqui Guaymas que la está sacando, pero ahora no la van a dejar llegar desde mucho antes, desde la presa del Novillo, esa presa intermedia que tiene un decreto de veda, ¿verdad? Y que se supone es única y exclusivamente para generación de energía eléctrica. Nadie tiene intención de respetar, pues, el derecho a la vida que tienen nuestros hijos, ¿no? Ahorita lo decía Raquel en su ponencia, pues, el cambiar el entorno, ¿verdad? El medio ambiente que nosotros nos estamos desarrollando, también es un crimen, es una forma, es una violación a nuestros derechos humanos. Nosotros tenemos también aspiraciones de vida y queremos dejarle esas aspiraciones a nuestra primera, segunda, segunda, hasta tercera generación, y eso se está viendo trunca. Eso lo sabe el pueblo de Hermosillo, lo sabe el pueblo de Sonora. Hemos recibido la solidaridad y el apoyo de los hermosillenses y de todo el sur de Sonora, por supuesto, son los afectados igual que nosotros. Sin embargo, en los medios informativos existe esa percepción, pues. Tenemos que acudir a las redes sociales, al internet, donde hay medios libres para poder expresarnos, ¿no? Y obviamente con esto quiero decirles que agradecemos en todo lo que vale y mucho más el espacio que nos están dando aquí en esta universidad. Espero haber contestado. Muchas gracias. Profesor Colomina. Muchas gracias, sobre todo a don Mario y a don Silverio por venir en esas fechas de Cuaresma, pero también obviamente a Raquel y a Lilas por tenerlos aquí hoy. Yo estas historias las he oído mucho, o sea, yo pienso en cualquier pueblo, siempre hay algo parecido a un río o a un sustento de vida y el intento del gobierno autorizado para despojarlo. Si ponéis el ejemplo catalán, pasa lo mismo con el río Ebro. Están matando al río Ebro y lo que tú comentabas ahora, Mario, al final el problema no es solo ecológico, ¿no? Al final sabemos todos que el delta va a desaparecer, que son tierras de cultivo, porque el mar va a entrar, etcétera, etcétera, sino que al final es un intento de exterminio de un pueblo, porque le está quitando sustento. Y mi pregunta va un poco más hacia la metahistoria. Conocemos el libro de Nicole, de la profesora Guidotti Hernández, que plantea cómo hay que pensar de nuevo
ese metadiscurso que nos están vendiendo del terrorismo de Estado, que es al final lo que pasa con el gobierno cuando intenta exterminar un pueblo. Mi pregunta es, ahora mismo, en vuestra experiencia, ¿cómo está el gobierno mexicano, y sobre todo sonorense, que es el local, intentando criminalizar al pueblo yaqui? Porque al final es vuestra culpa, vosotros no queréis institucionalizarlo, entonces es vuestra culpa, al final sois vosotros el culpable, que al final eso es en lo que el terrorismo de Estado recae, ¿no? Entonces, yo sé que tú personalmente estás teniendo problemas judiciales, ¿no? Van contra ti, a degüello, y bueno, quiero extender un poco a la pregunta, ¿cuál es el motivo esta vez que el Estado mexicano y sonorense tiene contra el pueblo yaqui para impediros manejar el agua, etcétera, etcétera? Sí, claro. Pues yo creo que esto no es únicamente de mí, ¿no? Silverio ya lo sufrió en carne propia también, a él ya lo tuvieron prácticamente en su empleo, lo sacaron del territorio para que no siguiera también dando lata y sí, efectivamente, nosotros cuando iniciamos las demandas en contra del gobierno mexicano, sabíamos que harían hasta lo imposible por ponernos trabas. Sin embargo, hoy vemos que están haciendo mucho más, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos varios compañeros, ¿verdad?, que el único crimen que hemos cometido es exigir que se aplique la ley en Sonora, en México, ¿no? y el defender nuestro derecho a la vida como seres humanos que somos, pero también como pueblo histórico que es el yaqui. Pues hemos visto que nos han llegado citatorios en donde nos están acusando por ataques a las vías federales de comunicación, cuando manifestamos sobre la carretera federal número 15, a la altura de Bicam, que pasa por el territorio yaqui, que es nuestro, ¿no? Ese territorio y esa carretera es de la tribu yaqui. Por decreto presidencial y por derecho histórico, ese territorio, toda esa franja de territorio es de los yaquis. No ha sido confiscada ni ha sido cercenada del territorio. Sigue siendo nuestro. No podemos, el que nos manifestemos sobre ella no tiene ninguna violación a la ley, porque es nuestro territorio. Tal vez lo único que le corresponda al gobierno ahí es ese pavimento, ese chapupote, le decimos nosotros, ¿verdad?, que pasa por ahí, que está manchando nuestro pueblo, está contaminando nuestro pueblo. Pero sin embargo, nosotros tenemos esa manifestación y es una manifestación pacífica en la que se ha respetado la ley, se ha respetado los derechos humanos de las personas que pasan por ahí, ¿no? Se ha respetado el tránsito a los ciudadanos que nada más van pasando por ahí, ¿no? Y nos han criminalizado. El objetivo es detener las demandas históricas que tenemos. A diferencia de otros pueblos en los que se busca resarcir ese daño histórico, aquí no, se trata de criminalizarnos, ¿no? Tenemos inclusive hasta demandas por secuestro y cosas así, ¿no?, que ya Amnistía Internacional ha dado cuenta de ello, pues, y está tomando carta en el asunto. Entonces nos da la impresión de que en Sonora, por la vía institucional y en México, pues no hay la verdadera intención de satisfacer la demanda de justicia de la tribu. Por lo tanto, hemos iniciado acciones legales que conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿verdad? Siempre pues buscando no violentar esa paz que tanto nos ha costado, ¿verdad? Y que efectivamente tuvimos la fortuna de estar en el Ebro, ¿no? Y vimos pues cómo el pabellón del agua ahí hizo y deshizo, ¿no? Y vemos también cómo en el yaqui, fuera del territorio, el río sigue fluyendo, pero entrando al territorio el agua es totalmente nula, ¿no? Entonces cuando ellos pasan
imágenes en donde ellos se tomaron inclusive la libertad de tirar agua, alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos, que tiraron por el río para tomar una foto. Imagínense las mentes criminales que están detrás de esto. Le echaron agua al río Yaqui para llevar a las televisoras y tomar fotos sus periodistas y ver el río rebosando, ¿no? Mis hijos están encantados porque tuvieron la oportunidad de bañarse con las aguas del río Yaqui, ¿verdad? Lo que muchos no pudieron, muchas generaciones yo creo ya no van a ver. Pero únicamente para tomar la foto la hicieron. Y decirle al pueblo de Sonora, a las gentes de Hermosillo, al ciudadano común, decirles que el Yaqui tira agua, que el Yaqui desperdicia el agua. Aún y cuando fuera de esa manera, no sería un desperdicio, para nosotros no sería un desperdicio. El que el agua llegue a nuestras costas no es un desperdicio, porque va y alimenta las marismas, va y alimenta todo esos seres vivos que están ahí en las costas, que están ahí en la bahía, que están en los esteros, ¿verdad? Por eso se está acabando la vida en el mar, porque el río, que era el que abastecía de materia orgánica para esos animalitos, ya no existe, ya no hay, pues. Y ese río, esa evaporación, ellos dicen, entuben esa agua, pónganle cemento a sus canales, que no se filtre, que no se pierda nada, dicen ellos. El filtrar agua para ellos es perder, pues. Para nosotros no. O sea, conciben todo diferente a como nosotros no sé si nosotros sabemos lo que estemos mal, pues, pero cuando menos con los que hemos consultado dicen es que va contra toda lógica, ¿verdad? Y el Yaqui lo único que pide y exige, pues, es que se haga justicia, que eso que está criminalizando la posición del Yaqui no va a terminar si nos meten a la cárcel a nosotros. Nosotros somos simples voceros, ni siquiera tenemos un cargo vitalicio ahí te digo, que nos permita que digamos somos las personas claves para esto, ¿no? La tribu tiene bastantes elementos dentro de la tropa que en cualquier momento pueden ocupar nuestro espacio, ¿no? Entonces, criminalizar a los voceros, criminalizar a las personas que son comisionadas únicamente para llevar la palabra, pues no va a resolver el asunto, ¿no? Ni va a callar la voz del Yaqui tampoco. Eso es lamentable lo que está sucediendo. Nosotros creemos, pues, que esto es la representación de la lucha entre el bien y lo que no es bien, ¿verdad? Pero bueno, nos tocó enfrentarla a nosotros y la estamos enfrentando en estos momentos con lo poquito que tenemos y como podemos, ¿no? Sabemos, pues, que no les interesa crear vida, les interesa la rapiña, el destrozo, pues, a estas personas que están detrás de este proyecto, porque ellos comparan la situación del agua, por ejemplo, con decir 1 metro cúbico que tú utilizas para sembrar maíz o frijol, a mí me da más rendimientos poniéndola en una alberca o en un campo de golf. Entonces esa es la matemática que utilizan ellos. No saben, pues, que ese trigo que se cultiva en Sonora llega a alimentar las granjas de pollo, las granjas de ganado, ¿verdad? Que posteriormente serán el huevo que llegará a tu hogar, el pan que estará en tu mesa, ¿verdad? La carne que estará en tu cocina, pues. Así no lo ven ellos. Y eso es lo criminal de este asunto, porque mucho menos ven nuestro derecho a la vida como pueblo, ¿no? Porque dicen ellos, tú hazme la demanda y hazmela individualmente, pero si somos un pueblo, yo no me concibo como Yaqui yo solo, ¿no? Y si no, pregunten a los paisanos de aquí de Tucson, por ejemplo, cómo han sufrido por no estar ellos en el río Yaqui, pues, cómo han batallado para ser reconocidos aquí. Entonces ser Yaqui, pues, es difícil
visualizarse en lo individual. Si me permiten, hay una situación preocupante en relación a esa temática, ¿no? De lo que está comentando Mario. Es por lo que ahorita está pasando en la comunidad. Hay una inseguridad total, ¿no? Ahí prácticamente hay una anarquía, no hay ley, ¿no? Todos sabemos que el narcotráfico pues está en la primera plana, ¿no? de los medios. Aparte que nos satanizan en los medios de comunicación de lo que se ha comentado y por lo que se está luchando, por debajo de cuerdas no están trabajando con la droga, ¿no? No están infiltrando cárteles al interior de los pueblos. Y eso es lo más lamentable, ¿no? Y es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque es la violencia, ¿no? Están de alguna forma, si por la vía legal, si por la vía de las instituciones no han logrado minimizar la lucha o de alguna manera por calmarla, ¿no? Pues a través de lo malo, ¿no? De la violencia. Entonces, esa es una realidad que no podemos ocultar, pues. Entonces, es una situación crítica. Sabemos de que en todo el estado está igual, pero se está acrecentando más en nuestros pueblos indígenas y más en el Yaqui. Sí, nada más agregaría a eso que, bueno, es una política de contrainsurgencia la que están aplicando en la tribu Yaqui, ¿no? Esto lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Guerrero, lo vimos en Michoacán, lo vimos en Chiapas, por ejemplo. Entonces, pues no, la población ha tenido que asumir ese costo, pues. Ha tenido que estar sufriendo todo esto, pues. Pero bueno, creemos que si tenemos la atención de la sociedad civil, creemos que podemos superar esto, podemos superarlo bien, porque nosotros estamos dentro del marco legal que nuestra Constitución nos da, ¿verdad? Estamos dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, estamos igual en cumplimiento, ¿no? de un convenio que firmó México, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? En la que de una u otra forma están reconociendo estos derechos que tienen los pueblos a poder desarrollarse y a poder sobrellevar y poder diseñar su propia estrategia de desarrollo, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo de esa manera y obviamente por todo el rezago histórico al que nos han expuesto, ¿verdad? Todo esto que de criminalizar la lucha no es nuevo para el Yaqui, ¿no? Y estamos dispuestos a asumir las consecuencias, por supuesto, pero no dejamos de denunciar toda esta serie de atropellos de las que se están llevando a cabo. No podemos acostumbrarnos pues a vivir así, ¿no? El estado de guerra de baja intensidad en la que nos han mantenido por años, ¿no? Yo creo no hay un pueblo que se lo merezca, pues. No debe. Esto es más allá de lo que es conocido ampliamente como los holocaustos, ¿no? Esto va más allá, ¿no? Y el delito, pues, lo vuelvo a repetir, de la tribu Yaqui es cuidar ese territorio que nuestro creador nos dio, ¿verdad? Y cuidar nuestro derecho a la vida.